Quiero darle la bienvenida ahora a otros dos amigos y grandes analistas de este espacio. Saludo con muchísimo gusto a Sofía Lameiro, a la analista política, militante de Morena y feminista obradorista. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Y también saludo con muchísimo gusto al doctor en políticas públicas, a Víctor Aramburu. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Creo que no tienes audio, doctor. Ya, bueno, repito, hola Toño, buenos días, hola Sofía, pues qué gusto estar aquí con ustedes, sí, compartiendo espacio, no me había tocado con Sofía, pero pues va a estar bueno entonces. Va a estar bueno porque hoy hubo declaraciones extremadamente fuertes. Yo quisiera decir que hasta burlas. Hoy el presidente López Obrador se burló de la portada del periódico eh, Reforma. Hoy en el periódico Reforma, la nota que engalana sus 8 columnas es: analiza Biden golpe al INE. Y el presidente, pues en medio de la carcajada, pregunta: ¿ustedes creen que analiza el presidente Biden el golpe al INE? Dijo que Biden, pues primero es muy respetuoso y sabe que México es un país independiente y soberano y libre. Es un político con mucha experiencia que tiene asuntos más importantes, que ya parece que le va a estar importando lo que piense Junco, Chumel, Torres o Denise. Sofía, eso es lo que quiero comenzar contigo con esto. La realidad es que sí ha habido encontronazos entre los gobiernos, pero no un encontronazo de que de pronto se acabe la relación simbiótica que existe entre México y Estados Unidos. Han habido una serie de consultas para el TEMEC, para este nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y lo que hemos visto es una falta de coordinación precisamente en las agencias, en las secretarías acá en Estados Unidos. Mientras tenemos un Anthony Blinken declarando ciertas cosas, tenemos al presidente Biden declarando otras. Mientras vemos, por ejemplo, a la embajadora, que solo vamos a dedicar tal vez en unos momentos más, a la embajadora de Estados Unidos en Perú, reuniéndose con la presidenta de facto de ese país, se plantea que a lo mejor ni tenía idea de esto Blinken, ¿no? El secretario de Estado. Yo quiero conocer tu análisis sobre pues estas declaraciones del presidente López Obrador. ¿Habría de alguna u otra forma algún interés del presidente Biden en, no sé, ¿no? En nuestra ley electoral, en este plan B a la reforma electoral, así como estuvo interesado Ricardo Monreal? Bueno, creo que primero cabe resaltar que el presidente Andrés Manuel se ha dado a respetar ante un gobierno, pues, gringo, como sabemos que siempre han sido y que manejan una política en la que quieren controlar las democracias específicamente de los países desarrollados, como los de América Latina, ¿no? Pero pues el presidente ha marcado la línea y sobre todo ha sabido qué hilos jalar, ¿no? Lo hizo con el expresidente Trump y lo hace ahora con Biden. Y creo que eso resalta pues que México sí puede darse a respetar, que es una política exterior que hemos tenido que es muy diferente a la que tuvimos en años pasados, ¿no? Con los gobiernos neoliberales y que solamente se ponían de pechito para que América, bueno, que Estados Unidos nos dictara pues la línea, ¿no? Sobre lo que debíamos de hacer. Y creo que en este sentido, pues el presidente de México se ha demostrado también como alguien que lleva la delantera en América Latina, ¿no? Y de alguna forma busca el fortalecimiento de las democracias de toda América Latina, porque justamente hay una idea y hay también una concepción, pues, de que mientras se respete una democracia, se seguirán respetando las demás democracias de América Latina, ¿no? Y creo que, bueno, hemos visto algunos ejemplos que nos preocupan, lo vimos en el caso de Bolivia, cuando fue el golpe de Estado, que Estados Unidos pues también estuvo ahí medio queriendo respaldar el golpe de Estado porque no les convenían las políticas que había implementado Evo Morales. Y también parece ser que hemos visto situaciones similares en Perú, en el caso de Perú, ¿no? Obviamente creo que el presidente no se las toma pues a la ligera, pero también tiene muy en claro que la oposición realmente no marca una pauta en la política exterior que tiene México, ¿no? Y que también el gobierno de Estados Unidos no sería tan burdo y tan
tan torpe para darles tanta continuidad. Creo que debe de haber algún interés sobre la política de democracia, que las políticas de democracia que aprobamos o no aprobamos acá en México, pero también me parece que la oposición ha exagerado de manera extraordinaria la reforma del INE, y que en realidad, pues como lo hemos dicho siempre, quieren defender algo que jamás ha estado en peligro, ¿no? Jamás se ha propuesto desaparecer el INE, jamás se ha propuesto que deje de haber consejeros, jamás se ha propuesto un desajuste en el árbitro de las fuerzas políticas en México, ni se ha propuesto algo escandaloso como la reelección o algo por el estilo, ¿no? Sino las propuestas, tal vez la más fuerte puede ser la elección de los consejeros, que ahí fue pues donde se dio más debate, pero la realidad es que pues la propuesta de reforma electoral que manejó el presidente, pues tenía que ver con el bajar el presupuesto que se destinaba a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral, además de agregarle más atribuciones al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Pero creo que en los términos en los que la oposición ha manejado según esto se planteaba la reforma electoral, pues creo que jamás se ha visto preocupado Estados Unidos por eso, ¿no? Porque de nuevo, creo que la reforma electoral jamás planteaba un peligro para la democracia mexicana, pero sobre todo no planteaba un peligro para Estados Unidos, ¿no? En los términos que la oposición lo estaba manejando, ¿no? Pero sí, además creo que pues valía la pena la burla que hacía el presidente de pues, ¿qué le va a andar importando al presidente de Estados Unidos lo que piense Chumel o alguno de los otros analistas tristes de la oposición, ¿no? Porque realmente han manejado con mentiras y con muchas medias verdades el tema de la reforma electoral, ¿no? Para ser perfectamente honestos y analizamos un poco la geopolítica, creo que la última vez que el gobierno de Estados Unidos, sin contar la guerra contra el narco, la última vez que el gobierno de Estados Unidos tuvo una verdadera intervención en México fue durante la Revolución Mexicana, cuando fue la segunda invasión allá a Veracruz, mientras estaba Victoriano Huerta, pero de ahí en fuera tenemos instituciones muy parecidas. Obviamente ha habido una intervención de alguna u otra forma diplomática, pero en este momento se exhibe la buena diplomacia, como plantea Sofía, que existe por parte del equipo del presidente López Obrador y del mismo, ¿no? Nadie se esperaba que en algún momento López Obrador pudiera manejar a la bestia, para referirme a Donald Trump, ¿no? Que pudiera enfrentarse a un cambiante, muy voluble líder que teníamos acá, desafortunadamente presidente, a un pseudofascista incluso, ¿no? Pero lo consiguió y lo consigue ahora con Biden. Y con eso quiero ir con el doctor. Le pido al equipo que por favor nos grabe, doctor Víctor Aramburu. Fíjate que antes de que ganara Biden, discúlpeme, antes de que ganara Biden, se manejaba acá en Estados Unidos, ya sabes, en estos cables y en estas columnas como allá en México, que estaban muy preocupados en la campaña de Biden sobre la relación que existiría entre precisamente Joe Biden y el presidente López Obrador, ¿no? Estaban preocupados desde el punto de vista de que pues se trataba de un presidente de izquierda que había expresado su, pues vamos, ¿cómo decirlo?, su afinidad con Donald Trump, como ya lo mencionaba Sofía, al dominar a esta bestia, ¿no? Y se planteaba una y otra vez que supuestamente Estados Unidos iba a voltear más hacia Colombia, ¿no? Y que se iba a quedar ya la idea de México muy separada, algo que era pues verdaderamente risible que lo manejaran los medios acá, en las columnas y etcétera. Era estúpido, ¿no? En México y Estados Unidos, más que medios hermanos, son hermanos siameses, comparten órganos, el órgano de la economía, el órgano de la migración, el órgano de la seguridad. Es verdaderamente ridículo. Pero sí hay que considerar esto. ¿Podría haber alguna preocupación por parte del presidente Biden, de su gobierno, sobre el gobierno del presidente López Obrador? No la hemos visto directamente de Biden, ha sido muy respetuoso, un presidente que se esperaba iba a ser pues conservador moderado, resultó ser muy liberal, hasta eso, ¿no? Con tantas cosas. Hay obviamente problemáticas por lo de la edad, pero han habido determinaciones que uno se queda así de, ¿qué?
lo está haciendo un político conservador acá en Estados Unidos, quiere cobrarle impuestos a los más ricos, quiere de alguna u otra forma quitarle la deuda a los jóvenes en sus universidades, está apostándole también por algún tipo de seguridad social. No sé si nos puedas dar un análisis precisamente sobre esta afinidad entre ambos personajes y si puede haber verdaderamente alguna preocupación por parte del gobierno de Estados Unidos. Pues yo empezaría con la famosa frase que dicen que el negocio de Estados Unidos pues son los negocios, ¿no? Entonces, en tanto no haya algo que amenace sus propiedades o que amenace las inversiones que tienen aquí en México y las ganancias de sus empresas, pues no tendrían por qué tener mayor problema. Digo, si vemos, pues en los golpes de Estado, sean duros, sean blandos, que ha patrocinado no solamente en América Latina, sino en varios países, es precisamente porque ha habido alguna nacionalización de por medio. Entonces, si uno piensa, bueno, pues el primero, ¿no? Que se estrena la CIA dando golpes de Estado en Irán, con el primer ministro Mossadegh, pues fue porque nacionalizó el petróleo. De hecho, varios años después que México, casi 2 décadas después. Y no lo hicieron quizá con México en el 38 con el presidente Lázaro Cárdenas, fue porque pues estaba la premura de la guerra mundial, entonces no les convenía echarse otro pleito. Y de alguna forma estamos un poco en una coyuntura parecida. Pues finalmente el presidente López Obrador no ha expropiado nada, ¿no? En ese sentido, sí ha subido las tasas, bueno, no han subido las tasas como tal, más bien se está aplicando la ley que anteriormente no se aplicaba, y sí está habiendo mayor recaudación, particularmente para los grandes contribuyentes. Se han retirado algunos incentivos fiscales para transnacionales, no solamente de Estados Unidos, sino de varios países, incluyendo también a los mexicanos. O sea, en ese sentido no es que haya una discriminación hacia las inversiones de Estados Unidos, no, sino que simplemente se está aplicando la ley y se están quitando a todos aquellos que obtenían rentas, fueran nacionales, o fueran extranjeros, o fueran del país que fuera. Que no se equipara la situación a, por ejemplo, cuando llega Salvador Allende a Chile, bueno, que el cobre ya estaba nacionalizado, pero se le quita un poco más el control. Podríamos pensar un poco también que fue la coyuntura con Evo Morales, ¿no? Y en general, pues casi siempre, después detrás de cada golpe de Estado, digo, sea duro, sea blando, patrocinado por Estados Unidos, pues hay algún interés por ahí mayugado, ¿no? Y probablemente pues alguna expropiación o alguna nacionalización sin una compensación detrás. Y bueno, pues pues sí, como lo diría Porfirio Díaz, ¿no? En su momento, pues tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, aunque quizá en este momento nos está beneficiando, pues México es el segundo socio comercial, o sea, de exportaciones, de que nosotros les exportemos a ellos, bueno, pues claramente, ¿no? O sea, ahí sí nos tienen totalmente dominados, más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos, entonces a nosotros tampoco nos conviene un pleito, pero a ellos tampoco, porque México es el segundo socio comercial tanto para importaciones como exportaciones de ellos, y si nos vamos a las economías más grandes de Estados Unidos, que son California y Texas, pues su principal socio comercial es México. Entonces, no les conviene ni a ellos ni a nosotros tener un pleito grande, ¿no? Y bueno, eso que comentabas de volver a ver a Colombia, pues no tiene sentido. O sea, Colombia, pues es un país de la tercera parte de México en términos poblacionales. Su vocación productiva sobre todo es primaria exportadora, o se exportan principalmente pues café, petróleo y bueno, algunos otros estimulantes, ¿no? Que sí tienen como destino Estados Unidos, pero vamos, o sea, no, bueno, y plátanos, sobre todo, ¿no? Si uno ve la marca esta, que además antes era la United Fruit, ahora es la chiquita, ¿no? Si uno ve los plátanos que venden normalmente en otros países, no es el caso de México, pero sí en Europa y en Estados Unidos son principalmente colombianos. Y en el caso de México, pues no, o sea, nuestras economías, México es un país con una vocación, sobre todo de servicios e industrial, y la parte industrial está íntimamente ligada con Estados Unidos. O sea, por ahí algunos análisis, ya no los he visto más recientemente, pero pues eran interesantes, de ver, por ejemplo, las cadenas productivas, particularmente en los municipios de la frontera, y uno ve, o sea, cómo los procesos productivos pues están divididos y especializados entre los dos países, por ejemplo, de la industria aeronáutica, de la industria de automóviles, pero también, bueno, pues de muchas otras cosas, o sea, también de electrónicos, etcétera. Y normalmente, pues aprovechando la todavía diferencia sustancial entre salarios, aunque se ha ido reduciendo
esa brecha, pero la sigue existiendo. México se especializa en todos esos procesos productivos que son intensivos en mano de obra, porque la mano de obra aquí es más barata, mientras que nada más uno cruza la frontera y ahí están los procesos productivos especializados en capital. Entonces, un mismo bien que puede ser una pantalla, puede ser un celular, puede ser equipo médico, puede ser, hay un montón de industrias que están ligadas, puede ser partes para avión, partes para coches, cruzan muchas veces la frontera en este proceso de ensamblaje. Y hay todavía una coyuntura, bueno, esto ya más bien es un tema estructural que no va a cambiar, y al contrario, se va a profundizar en el mediano y largo plazo, que pues es el desacoplamiento de la economía, digo, no al 100%, pero un mayor desacoplamiento entre las economías China y de Estados Unidos, el conflicto geopolítico que a su vez también tienen con Rusia, y pues no quisieran tener un tercer frente, ¿no? En este caso, que fuera México, al contrario, siempre que Estados Unidos ha tenido un conflicto a nivel internacional grande, como en su momento fue la Primera Guerra Mundial, lo último que querían era pues venirse a tener un problema en su frontera, ¿no? De ahí que pues el famoso telegrama Zimmerman, ¿no? Que fue interceptado por el gobierno de Estados Unidos y pues le dieran todas las facilidades en su momento a Venustiano Carranza, incluyendo el reconocimiento y pues también armas, ¿no? Para combatir a Pancho Villa, y Pancho Villa también lo sabía bien. Luego en la Segunda Guerra Mundial, pues por eso fue que también pues no objetaron la nacionalización del petróleo y pues después, al contrario, lo que ya querían era pues que se les surtiera de petróleo para el esfuerzo de guerra, y en esa época fue de bonanza para México, pues porque se protegieron a las industrias nacionales, ¿no? De las importaciones que venían de Estados Unidos. Estados Unidos estaba totalmente volcado al esfuerzo de guerra. Se incrementaron las inversiones, de hecho, aquí también, de varios capitales, que pues México era un lugar seguro, y es lo que estamos viendo un poco actualmente, o sea, dentro de todo, por eso es que el peso se está apreciando, o al menos no se ha depreciado, pero se ha apreciado incluso un poco, pues porque México, los inversionistas lo saben, o sea, una cosa podrá ser que sí, efectivamente, el gobierno del presidente López Obrador tiene un giro a la izquierda, pero otra cosa es, viendo la circunstancia internacional, pues es un país seguro en ese sentido para sus inversiones, y de ahí que estemos viendo el fenómeno del nearshoring, que creo que ya lo hemos platicado, que muchas industrias, pues están, incluyendo las chinas, se están viniendo a relocalizar a México, porque pues lo ven como un destino seguro, cerca de Estados Unidos. Entonces en ese sentido se ahorran un montón de costos de transporte, pero pues también se ahorran trabas burocráticas al tener el Tratado de Libre Comercio, no solamente con Canadá y con Estados Unidos, sino también con varios países de América Latina, de Europa y varios incluso de Asia. Entonces, pues en ese sentido, México es un aliado ahorita para Estados Unidos y lo va a hacer en el mediano y largo plazo. Entonces, lo último que quieren, y eso es una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos, lo último que quieren es tener incertidumbre e inseguridad en su frontera, por una parte. Digo, y eso no quiere decir que no se metan en los asuntos internos, no, sí lo hacen, pero lo hacen de manera muy medida, muy pausada, y también, que a lo mejor eso lo comentaríamos más adelante, pues luego también el Servicio Exterior de Estados Unidos y las agencias de Estados Unidos se mandan solas, ¿eh? O sea, también hay que decirlo, no necesariamente es que tengan una orden expresa del presidente Biden, como a lo mejor es algo que posiblemente pudiera estar sucediendo en Perú, ¿eh? Que a lo mejor la embajada se esté manejando sola. Como lo que pasó con Ucrania, la embajada de Ucrania en México, que hizo estas declaraciones sumamente racistas, discriminadoras en contra de nuestra gastronomía y nosotros como mexicanos, y que el gabinete de Zelensky dijo, no, nosotros no dijimos nada contra López Obrador. Fíjense que hay algo importante en este tema. Sigamos con este clip, queridos compañeros. Hay algo que tenemos que plantear claramente. Creo que el presidente López Obrador, sin que suene a papacho al presidente o a la Cuarta Transformación, ha sido tomado en serio por los líderes del mundo. Imagínense la idea que tenían de alguien como Enrique Peña Nieto, ¿no? Ni siquiera hablemos de Felipe Calderón, de alguien como Enrique Peña Nieto. Es más, ¿por qué no ampliamos un poco en este tema? Le pido a los compañeros que ahora sí nos graben. Tuvimos a varios expresidentes sumamente cuestionables, uno verdaderamente nefario, y el pasado, pues, que daba muy mala imagen al mundo, no por cómo se veía, sino por las cosas que hacía o decía. Me viene a la mente esa cumbre de líderes de Norteamérica en la que Peña Nieto intenta como subirse a un estrado, a unas
no sé, una mampara ahí con el presidente Obama y con el primer ministro Justin Trudeau, y que se baja, se suben y queda muy, muy mal. Yo considero que en todo caso desde el mundo han tomado ya muy en serio la política mexicana. Mientras teníamos un presidente que era verdaderamente violento, que estableció una guerra sin ton ni son, que precisamente era cuestionado por las agencias del orden acá en Estados Unidos por sus personajes más cercanos. Hoy Genaro García Luna acá, ¿no? Detenido. Después tuvimos a Peña Nieto, y ahora hay alguien a quien pueden tomar en serio, como tomaron en serio en su momento a Lázaro Cárdenas, como decía el doctor Víctor Aramburu. FDR, Franklin Delano Roosevelt, sí, en efecto se enfrentaba a una situación terrible de la Segunda Guerra Mundial, y su inicio, su entrada a la guerra, y etcétera, pero pues tal vez vio como un soporte en México. ¿Tú cómo ves, Sofía, este papel que le dan los líderes del mundo al presidente López Obrador? Una vez más queda como el segundo líder con mayor respaldo de su pueblo. Ese presidente al que los conservadores minimizaron, que decía, pues ni habla inglés, ¿qué tipo de política externa puede tener? Bueno, pues la del respeto. Ni el gobierno de Estados Unidos, ni con Trump ni con Biden se metieron con el gobierno de México por vamos, darse a respetar, en mi opinión, y porque ahora sí lo toman en serio. Creo principalmente que una de las cosas que más genera impacto es la aceptación que hay de un presidente, ¿no? No es tan sencillo decir que pues tienes buena aceptación o no, ¿no? O sea, lo primero, Andrés Manuel siendo el segundo presidente con mayor aprobación a nivel mundial, creo que llama mucho la atención, y también pues demuestra que algo se está haciendo bien para que la población esté contenta, ¿no? No está iniciando su gobierno, ya lleva más de la mitad, y que siga con estos índices de aprobación, pues es un buen indicador de que a pesar de todo lo que se ha vivido en estos 4 años, siga en ese nivel, ¿no? Igual que me parece genera ese impacto el presidente de India, que es con mayor aprobación a nivel mundial, ¿no? Y la otra es que también muchas de las políticas económicas que se han estado manteniendo en México han dado una buena imagen de lo que se está haciendo, ¿no? De este gobierno. Principalmente, pues bueno, que el peso se ha mantenido estable a pesar de todo lo que hemos vivido con el COVID, con la crisis económica, con todo. Esto, pues, marca que hay una fortaleza en la economía mexicana, y lo otro también es que pues está generando México confianza por inversionistas, ¿no? Esta seguridad de que se les va a respetar las condiciones, que van a mantener, que van a poder continuar haciendo pues dentro de los parámetros de la ley, obviamente sus actividades económicas, y que justamente hay menos corrupción, obviamente genera todavía una mejor imagen del país respecto a que aquellos que están generando actividades económicas pues puedan estar interesados en México, y sobre todo esto genera también una repercusión en lo político, ¿no? Pero también, y ya por último con esto cierro, que creo que a partir del inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel, se ha implementado realmente una política de respeto al país, ¿no? Anteriormente pues no se le daba tanta importancia, o no lo veíamos con los gobiernos neoliberales, esta necesidad de que los demás países tuvieran que respetar a México, no solamente con sus políticas internas, sino lo que está sucediendo y lo que se está decidiendo en el país, ¿no? Y el presidente lo ha llevado a cabo, y también ha pedido que se maneje de la misma forma a otros países, ¿no? Esta política exterior de respetar las democracias, y de respetar la voluntad popular que hay en cada uno de los países, pues se ha pedido que se respete para toda América Latina, y en realidad para todos los países del mundo, ¿no? Y que sobre todo también se lleve una política de paz. Esto, que se lleve esa iniciativa, y además se exija a otros países, especialmente a quienes como Estados Unidos quieren intervenir en asuntos exteriores, pues marca pues
¿vale? Genera un impacto en el que los demás países voltean a ver a México para decir, oye, pues qué está pasando allá, ¿no? Que se están haciendo las cosas bien, pero sobre todo hay una camaradería, por decirlo de alguna forma, para continuar con el respeto y con las buenas relaciones con todos los países, no solamente con los países, como le dicen por ahí, de potencias mundiales, pero creo que pues esa es una de las partes que ha generado una imagen muy positiva del país. Es algo que le han reprochado muchísimo los republicanos al presidente Biden aquí, la supuesta falta de liderazgo que existe en la región, en toda América, el liderazgo en la guerra con Ucrania, en efecto, y creo que en eso sí podemos hablar, ¿no? De la consolidación de un nuevo líder de las Américas, del continente americano. No, verdaderamente no quiero sonar a un apapacho a López Obrador, pero verdaderamente no hay comparación de ninguno de los líderes de todo el continente con López Obrador. Esa es la realidad, como bien plantea Sofía. Le pido al equipo que nos grabe ya para concluir con este tema con el doctor Víctor Aramburu. Doctor, tenemos hoy al presidente López Obrador hablando de cómo es que para los conservadores la democracia es válida cuando les conviene y que cuando no son capaces de dar el golpe de Estado. Del libro de texto es tener que los golpes de Estado fueron siempre implantados por la CIA, implantados por Estados Unidos y etcétera, pero hoy podemos pensar en un golpe blando proveniente de otras ultraderechas en el mundo, proveniente incluso de la misma ultraderecha mexicana. Esa sí es la realidad. Hoy incluso el presidente aseguró que pues el INE ayudó a robarles la presidencia en 2006 y que por eso, pues, con eso no tienen autoridad moral. Tú ves esta cercanía del golpe blando, ya ni siquiera ya no tomando en cuenta al gobierno de Estados Unidos, sino al conservadurismo mexicano y a la ultraderecha internacional. Claro, pues ya es como el manual, ¿no? Antes los golpes de Estado los daba el ejército y bueno, sigue estando siempre atrás el ejército, ¿no? En el caso de Bolivia, pues los vimos apoyando al gobierno y masacrando más bien, ¿no? O sea, más que apoyar, reprimiendo y masacrando al pueblo. En el caso del gobierno de Yanín Áñez, lo estamos viendo actualmente en Perú, pero normalmente ahora ya empiezan pues con una cierta pantalla de legalidad. Si uno se va a los golpes militares de Pinochet y de Videla, por ejemplo, en su momento, pues la legalidad era lo último que les importaba. Se imponían, nombraban una junta y pues a ver quién me dice que no, ¿no? Pero ahora, como ya no existe el pretexto pero déjame, te interrumpo ahí, pero tenían a Nixon, Nixon y este secretario de Estado, que siempre se me olvida su nombre, Kissinger, ¿no? Eran los que estaban detrás de esta, pues, de la operación Cóndor, de esta situación tan terrible que ocurrió en toda Latinoamérica. Y estamos hablando de un presidente que, pues, algunos quisieron, pero que tuvo que renunciar a su cargo, que era, pues, muy al estilo Calderón, ¿no? Sí, de la guerra contra las drogas, igualito, para criminalizar a movimientos sociales más que otra cosa, porque el último que le importaba era seguramente el tema de las adicciones, que además realmente en ese entonces eran muy bajas, ¿no? Sí, pero bueno, en ese entonces al menos tenían el pretexto del comunismo. Entonces, pues los militares que llegaban al poder siempre decían pues que estaban salvando al país del marxismo, leninismo, etcétera, ¿no? De la dictadura comunista. Y entonces, pues en un arranque nacionalista, pues daban un golpe de Estado. Ese pretexto ya se acabó. Y en América Latina, pues, ¿qué puedes apelar? O sea, al islamismo, pues no. O sea, que es como el otro espantapájaros que tienen, ¿no? Para mantener dictaduras, por ejemplo, como en el caso de Egipto, aunque pues esa ya medio se los volteó. Ya no pueden apelar, pues, a básicamente nada, ¿no? Entonces, pues, tienen que tener cierta pantalla de legalidad, que fue, pues, lo que hicieron en el caso de Bolivia, fue lo que hicieron, lo que están haciendo ahorita en Perú. Y sí, muchas veces, pues, es la oligarquía local con la anuencia al menos, o la bendición, pues muchas veces de la Embajada de Estados Unidos o del gobierno de Estados Unidos o de algunos oligarcas de Estados Unidos que pues, normalmente suelen operar de manera conjunta. Entonces, en el caso de México, pues es lo que vemos que están tratando de hacer, ¿no? O sea, no se les quita esas costumbres decimonónicas, ¿no? De apelar a la metrópoli.
Vamos, esa meme que cada rato sacan de unos mexicanos yendo a pedirle a Maximiliano que venga a México, pues sigue siendo muy vigente. Entonces, o de irnos a acusar, ¿no? Con el rey de España, bueno, de ir a acusar al presidente, de ir a acusar a Morena y de ir a acusar al poder legislativo con el rey de España, como si todavía pudiera hacer algo, ¿no? Como si tuviera alguna suerte de poder legítimo, no sé si por la gracia de Dios, como dirían en el caso de Franco, ¿no? De caudillo de España por la gracia de Dios, o alguna cosa de ese estilo. Pero bueno, pues les encanta, ¿no? Y si no, también con el gobierno de Estados Unidos, o ante la OEA, que también es otro de sus favoritos, pero mal que bien, o sea, sí les ha servido. En el caso de la OEA, pues vimos, ¿no? Que este personaje inmundo que ahí sigue, Almagro, pues fue de los que se encargó también justo de tratar de darle una cierta deslegitimidad a la reelección del gobierno del presidente Evo Morales en su momento, y pues de alguna forma tratar de justificar el golpe de Estado en Bolivia. Entonces, pues eso es lo que tratan de hacer. Pero difícilmente lo podrían hacer, creo yo, porque pues como comentaba en la intervención anterior, el interés de Estados Unidos, pues primero está en sus negocios, ¿no? Y en mantener estabilidad en el país, en México, que no haya, porque pues eso les implicaría cualquier cantidad de refugiados en sus fronteras, y eso es lo último que quieren tener de un día para otro. No es lo mismo que haya un golpe de Estado en Bolivia y que pues los refugiados vayan hacia Argentina, o en el caso de Perú, que nosotros nos tengan aquí al lado, ¿no? Entonces eso no les conviene. Eso por una parte, y pues la otra, pues seguir teniendo ganancias y seguir teniendo inversiones, y pues como lo comentaba, esa es la segunda prioridad para Estados Unidos, y claramente sus inversiones no se han visto afectadas, ni sus ganancias, ni sus propiedades. Entonces, pues no veo por qué tengan que hacerle mucho caso a personajes como Denise Dresser, que sí los utilizan, digo, hay que decirlo, pues ahí están ya los cables de Wikileaks, ¿no? Que la señora pues era una asidua informante de la Embajada de Estados Unidos, y pues seguramente por alguna contraprestación, pero pues no pasa de ahí. Ahora, también viendo sus análisis, pues yo lo tendría como uno de tantos, ¿no? Igual que los de Jorge Castañeda, porque pues también ya sabemos que jalan agua para su molino. Entonces me imagino que algo hacían de tener en la embajada, ¿no? O sea, además de sus servicios de inteligencia, pues a ver qué opina Denise Dresser, ¿no? Por ahí de vez en cuando, y le hacemos caso, no le hacemos caso, no sabes que mejor no le hagas caso. Bueno, una de esas está así, y así deben tener a varios personajes de este estilo, pero eso no implica pues que necesariamente vayan a tener algún apoyo ni nada, ¿no? O sea, que es además lo que estamos viendo, porque además tampoco son tontos, o sea, saben justamente de lo que decía Sofía, de los altísimos niveles de aprobación del presidente López Obrador, justamente también del poder de influencia que ha tenido en América Latina. Vamos, pues a la muestra está en que el presidente Pedro Castillo pues buscó refugiarse en la embajada mexicana. Ahora, digo, eso no es algo nuevo, o sea, eso también, vamos, como también decía Sofía, pues es de recuperación de la dignidad de la política exterior de México, que se había perdido pues desde Cedillo, más o menos, porque hasta eso con Salinas más o menos hubo ciertos acuerdos, ¿no? Los acuerdos de Chapultepec y cierta operación, incluso hasta con De la Madrid, que digo, el personaje habrá sido muy gris, pero pues de alguna forma todavía seguía esa inercia quizá de dignidad. Todo se perdió a partir de Cedillo, con Fox ni se diga, ¿no? Era un tapetito, el mismo Hugo Chávez le decía que era el cachorro del imperio, con Calderón también, con Peña Nieto ni se diga, ¿no? Luis Videgaray también trayendo a Trump, justamente, que tratando de quedar bien, ¿no? Aplicando la lógica priista es que fíjate que yo conozco al primo del amigo del vecino, y entonces por lo mismo me va a hacer caso. Pues no, en Estados Unidos no funcionan las cosas así, ¿no? Pero bueno, pues aquí se ha recuperado ese liderazgo, se han recuperado lo que dice la fracción 10ª del artículo 89, los principios de política exterior tradicionales, que no es que hayan salido de la nada, han salido de la historia un poco desgraciada de México, ¿no? De haber perdido más de la mitad del territorio, de haber sufrido varias intervenciones por parte de Estados Unidos, de Francia y de algunas otras potencias, que pues por eso pues decidimos en algún momento elevarlos a rango constitucional. Que los hayan violado Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, pues es otra cosa, ¿no? Pero pues ya se están retomando, y pues veo difícil, ¿no? Que a estos tipos de personajes, digo, están seguramente mucho en su imaginario, en sus fantasías,
pero de ahí a que suceda en la realidad, pues es otra cosa. A mí me parece que son muy ilusos, ya existe aquí la figura muy, híjole, cuestionable del lobista, y si ellos batallan muchísimo para, vamos, convencer al gobierno de ciertas cosas, imagínate tú a Denise Stresser, pues es una cosa muy chistosona. Queridos amigos, queridos compañeros, les quiero agradecer por haberse quedado con nosotros en esta mesa de análisis, mesa de trabajo, que estuvo muy, muy interesante, hay muchos comentarios en nuestras redes sociales. Sofía, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes, con toda la audiencia de Sin Censura. Me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía y en Instagram, Facebook y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Ahí tiene usted a la analista política, militante de Morena y feminista, oradorista Sofía Lameiro Díaz, y querido doctor Víctor Aramburu, muy interesante, siempre te estoy leyendo ahí en Twitter. También compártenos, por favor, tus redes sociales. Sí, pues ahí me encuentran, mi estimado Toño, pues en @B de Víctor Aramburu Cano, ahí me encuentran en Twitter, también en la revista Sentido Común, en las columnas plebeyas, y pues de vez en cuando hay algún articulito en la revista impresa, bueno, y en el Dato Encerrado. Y pues, bueno, ahorita estamos en receso de temporada, pero pueden buscar en YouTube, en el canal de Capital 21, con el hashtag Economía con Sazón, los programas, ahí están, también está en la barra de opinión. Y pues fue un gusto, mi estimado Toño, Sofía, haber coincidido, y pues muchas gracias también a la audiencia de Sin Censura. Así es siempre un gustazo coincidir con ustedes. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Espero volver a compartir micrófonos con ustedes. Fíjese que yo honestamente creo que continúa el fantasma del comunismo siendo una forma para espantar a los niños acá en Estados Unidos, el boogeyman, ¿no? Dicen, ¡ay, viene el fantasma del comunismo! Yo creo que lo siguen utilizando de muchas maneras. Pero bueno, grave.